Estamos de regreso y vamos con lo anunciado. Nos acompaña Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones de Proceso Electoral COPE. ¿Qué tal, Aldo? Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hace algunas semanas hablamos en específico sobre el trabajo que tiene la Central de Operaciones de Proceso Electoral, justamente cuando hablamos de prevención de conflictos, ¿no? De posibles conflictos, de la detección en principio de estos. Ahora, si bien tenemos un proceso electoral el próximo 10 de diciembre en 18 distritos de reciente creación, vamos a compartir algunas cifras, ¿no? Y datos de un monitoreo que se está realizando, pero no relacionado directamente con este proceso electoral, sino con un monitoreo que se hace en general desde la Central. Así es, Mirta. Desde el componente de conflictos electorales de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, una de nuestras acciones justamente es implementar el trabajo de prevención de conflictos en materia electoral. Y una de nuestras actividades que realizamos de manera permanente es el monitoreo no solo de los conflictos relacionados a materia electoral, sino también aquellos que podrían relacionarse, por ejemplo, los conflictos por asuntos de gobierno local, ¿no? Los conflictos por asuntos de gobierno local son un tipo de conflicto social que de pronto se podrían vincular a algún proceso electoral, ¿no? Entonces, de repente ya podremos tener más tiempo para explicar un poco en qué consiste este conflicto por asuntos de gobierno local, ¿no? Por supuesto, para conocerlos en la práctica. Entre julio y septiembre del 2017 se han registrado 5 riesgos de conflictividad social y un conflicto social activo. No sé si me ayudan y nos pueden poner un mapa justamente donde, ahí está, donde podemos ver estos 6 casos, ¿no? Todos distintos, ubicados además por provincia, distrito, vemos las regiones y con esto empezamos, Aldo. Claro, un poco para detallar estos casos que desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral hemos monitoreado, ¿no? Estos 6 casos son conflictos o riesgos de conflictos por asuntos de gobierno local, ¿no? Específicamente ese tipo de conflictividad. ¿Y qué es un conflicto por asuntos de gobierno local? Es un conflicto cuya dinámica gira en torno a la contradicción, a la percepción de contradicción, de intereses contrapuestos, en torno a la gestión municipal, ¿no? En torno a la gestión pública de alguna municipalidad provincial o distrital, ¿no? Y como tal podrían involucrar a la gestión de un alcalde, por ejemplo, al cuestionamiento de un alcalde o de una autoridad local. Claro, el cuestionamiento, ¿no? La poca satisfacción, las demandas quizás no atendidas. Exacto, ¿no? Entonces, desde el componente de conflictos de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, nosotros monitoreamos esos casos, los sistematizamos, identificamos actores, si fue violento o no. ¿Para qué? Para justamente tener un panorama de esas circunscripciones y de evolución del conflicto. No habíamos dicho en alguna anterior conversación que tuvimos que un conflicto es un proceso, ¿no? Y como es un proceso, tiene etapas, tiene fases, ¿no? Atraviesa por todo un camino, ¿no? Y justamente ahora, por ejemplo, que estamos en una etapa, el próximo año vienen elecciones regionales y municipales, por ejemplo, ¿no? A nivel nacional. Entonces, es importante tomar esas acciones previas de identificar cuál es el panorama de la gobernabilidad en las circunscripciones, ¿no? Y por eso que se habla de un monitoreo permanente. Así es. No específicamente meses previos a un proceso electoral como el del 10 de diciembre, que seguramente sí se hará más hincapié en verificar que los 18 distritos, ¿no? Estén tranquilos, ¿no? Brinden las garantías del caso y la seguridad del caso para que el proceso se lleve pues con corrección, pero el seguimiento tiene que ser todo el tiempo y con diferentes actores, además aliados, ¿no? Exactamente, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones tenemos aliados importantes, por ejemplo, para realizar este monitoreo. Por ejemplo, las oficinas desconcentradas, ¿no? Tenemos 3 oficinas desconcentradas, que es un aliado estratégico clave, ¿no? Esas oficinas desconcentradas están desplegadas en 13 regiones a nivel nacional y tienen acceso justamente a medios locales, ¿no? En coordinación con nosotros, con la COPE, la Central de Operaciones, nos remiten esa información sobre aquellos conflictos o riesgos de conflictos que podrían estar vinculados a ese tema de asuntos de gobierno local, es decir, cuestionamientos a alcaldes, autoridades, ¿no? Que eventualmente también, por ejemplo, podrían derivar en un caso de vacancia o suspensión de autoridades, ¿no? Este es un aliado por el lado interno, por ejemplo, ¿no? Con relación a ese tipo de sistematización, ese tipo de identificación de conflictos. Claro, el manejo de la información. Por el lado externo tenemos un aliado estratégico muy importante que es la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo, como siempre lo hemos dicho, es un aliado clave para el monitoreo de conflictividad
social en el país, porque cuenta con mucha tradición, mucha experiencia en el tema del monitoreo de conflictos sociales, ¿no? Y también justamente realizan ese monitoreo de conflictos por asuntos de gobierno local. Entonces, mediante sus reportes y mediante las coordinaciones que tenemos con ellos, nos canalizan esta información, ¿no? Y de nuestro lado también nosotros hacemos llegar esta información que recibimos, y para justamente hacer esta validación, y que bueno, que las autoridades competentes, en la medida de sus competencias, tomen cartas en el asunto, ¿no? Por supuesto. La Defensoría es un aliado clave, importante, y siempre estamos en constante coordinación con ellos, ¿no? Qué Así bien. es. Vamos a ver entonces estos 6 casos que anunciamos hace un par de minutos nada más. 5 riesgos de conflictividad social y un conflicto social activo. Esto, repito, entre los meses de julio y septiembre de este año, gracias al monitoreo de conflictos sociales que realiza la COPE. El primero de ellos lo tenemos ya en pantalla, Churcampa, ¿no? Esto es en, a ver, acá tengo la información, en Huancavelica. ¿Qué ha pasado en Churcampa? Esto el 12 de septiembre. Sí, bueno, esa información corresponde a una amenaza contra la vida e integridad de un actor local, ¿no? Que involucraba a una autoridad local. Entonces, por ejemplo, este hecho ya da indicios de algún cuestionamiento, alguna contradicción de algún sector de la población con relación a la localidad, ¿no? Esta información es recogida, bueno, a través de medios de comunicación local, validada con otros actores. Eso es lo que ha sucedido en Churcampa, por ejemplo, ¿no? Este reporte también recoge, por ejemplo, si la localidad ha tenido antecedentes de conflictividad electoral, ¿no? Porque es importante tener esa mirada que mencionaba de proceso. Claro, ¿no? y si hubo ese antecedente, ¿por qué no se atendió? ¿Qué se hizo con esa información, ¿no? Entonces, a ver, podremos ver el siguiente. Sí, claro que sí. Como ven, bueno, tenemos la descripción ahí de lo que pasó en Churpampa, y ahora vamos con Carmen de la Frontera. Esto en Piura, en la provincia de Huancabamba, el 11 de septiembre. Y el tipo de situación de riesgo, porque además el cuadro nos ayuda muchísimo para entender claramente qué fue lo que pasó, describe un atentado contra la vida e integridad personal, donde sí hubo violencia. Claro, este distrito, bueno, que está ubicado en Piura, ¿no? Es un cuestionamiento que se hizo específicamente a la autoridad, al alcalde, ¿no? Por cuestionamiento de incumplimiento de procesos electorales, ¿no? Que es un poco la insatisfacción que muestra parte de la ciudadanía en muchas localidades, ¿no? Ese tipo de situación, por ejemplo, nos da avisos, nos da indicios de que esta situación puede evolucionar, ¿no? Se puede escalar y puede llegar de pronto a una etapa más crítica. No, es por eso es muy importante que se identifique esto. ¿Por qué? Porque estos casos pueden después pueden redundar en algún proceso electoral, pueden redundar en la arena electoral. Habíamos dicho, por ejemplo, que los conflictos electorales tienen su origen en otro tipo de arenas, ¿no? En otro tipo de escenarios. Muchos de esos escenarios están relacionados al tema de la conflictividad por asuntos de gobierno local. Así ¿no? es. Y son conflictos que van mutando, van cambiando. O se intensifican, ¿no? En el proceso electoral mismo. Exacto, ¿no? Es por eso que esta información muy anticipada nos permite hacerle un seguimiento a estos casos, ¿no? Previamente a un proceso electoral, porque de pronto estas mismas demandas, ¿no? Podrían tener un efecto, ¿no? Un impacto en algún proceso electoral, ¿no? Ahora, debe ser interesante también para el televidente ver cómo aquello que está pasando, que pasó en su distrito o en su provincia, ¿no? Efectivamente sale a la luz en ese tipo de reportes. Claro, ¿no? Y que se les hace un seguimiento, no es que el hecho ha quedado aislado allí en su distrito. Claro, es interesante que esa información, una vez canalizada mediante los aliados que hemos mencionado, esa información es, bueno, sistematizada, recogida en el reporte, y también se le hace el seguimiento del caso, ¿no? Porque esa información que justamente involucra, ¿no? una serie de actores que tienen una demanda específica, ¿no? Y que podría tener de pronto este efecto en algún proceso electoral. Es por eso que es importante que se recoja, se sistematice y no se quede ahí, ¿no? Sino se haga el seguimiento del caso, ¿no? Se haga el seguimiento del caso para que, llegado el momento, por ejemplo, de un proceso electoral, ¿no? Que es nuestra labor, que el proceso se desarrolle con todo el éxito. Ahí la importancia de esta información. Exacto, ¿no? Que te permite justamente tener un punto de llegada, ¿no? De cómo están los distritos,
en temas de gobernabilidad local, ¿no? Fíjate qué importante es tener esa información a tiempo, sistematizada de manera adecuada, ¿no? Y sobre todo, bueno, de manera oportuna. Exacto. Y mucho antes, sobre todo, el proceso electoral. El tiempo es clave. Vamos con el siguiente cuadro, vamos a pasar con la provincia de Santa. ¿Qué pasó? Mira, nuevamente yo te iba a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los casos más recurrentes si hablamos de conflictos sociales o riesgo de conflicto social? Y ya vemos 3 casos en los que el tipo de situación es un atentado contra la vida e integridad de la persona. Sí, muchas veces es un atentado, una amenaza contra la vida de un actor local, ¿no? De un actor que esté involucrado en la gestión local, de algún representante, ¿no? de la gestión pública, y mediante justamente esta amenaza o este atentado o alguna agresión, se manifiesta el cuestionamiento, ¿no? Se manifiesta el cuestionamiento a la gestión pública, a las acciones que pueda tomar. Por ejemplo, este caso en la provincia de Santa, en Ancash, se reportó el robo de las pertenencias contra una regidora, contra una autoridad local. Así es, 5 personas encapuchadas se rompieron en la vivienda, dice el reporte. Exacto, entonces es información que de alguna forma podría evolucionar y podría involucrar, ¿no?, a esas autoridades. Entonces, se recoge, estos reportes justamente recogen esa información, que si bien no es un conflicto todavía, ¿no?, te muestran, dan algunos indicios de este cuestionamiento. Claro, ¿no? La investigación podría arrojar datos interesantes si específicamente esta persona, ¿no?, fue escogida por su cargo. O si hubo algún móvil político, por ejemplo. ¿no? Exacto. Que la puso en la mira, ¿no?, en el mapa de estas personas que ingresaron a su vivienda. Así es. Tenemos el siguiente cuadro en Raracancha. A ver, en Raracancha, en Apurímac. Así es, en Raracancha, bueno, en Apurímac, en la provincia de Chincheros, hubo un cuestionamiento por incumplimiento de de promesas electorales, ¿no? Es una situación que, bueno, que lo habíamos visto anteriormente en el caso presidente del Carmen de la Frontera, muy similar, ¿no? En Raracancha es importante detallar que en el 2006, por ejemplo, hubo antecedentes de conflicto electoral en las elecciones regionales y municipales del 2006, ¿no? Este caso, por ejemplo, derivó en la anulación de la elección, ¿no? Entonces, este caso es importante seguirlo, por ejemplo, porque justamente te da un panorama de cómo está la gobernabilidad local, si hay alguna insatisfacción, por ejemplo, de la ciudadanía con respecto a la labor de su representante, de su alcalde, ¿no? Entonces, y es importante que también se ligue esa información con información histórica, ¿no? De repente si han habido antecedentes, ya son cosas que se van juntando y te van dando un panorama más completo de la localidad. Todos los componentes, ¿no? Así es. Ahora, esto nos invita a una reflexión, bueno, toda la información que se está compartiendo con los diferentes casos, una reflexión importante. ¿Cuán efectivos son los canales de denuncia, ¿no?, para los pobladores de distritos y provincias, en fin, que no encuentran esta satisfacción justamente con sus autoridades y que lamentablemente, quizá porque no encuentran en ese canal de denuncia una respuesta clara, ¿no?, y oportuna, es que terminamos hablando de conflictos sociales? Claro, muchas veces los conflictos sociales se originan porque no hay respuesta, ¿no? No hay una respuesta, no hay canales de repente, o no se encuentran, no se identifican oportunamente esos canales adecuados para que esta tensión, para que estas demandas se solucionen a tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las revocatorias, la rendición de cuentas, ¿no? Son instrumentos que al fin y al cabo están normados en nuestra legislación y pueden ser también utilizados para que estas demandas se discutan, ¿no? Por ejemplo, las revocatorias muchas veces se dan para satisfacer ese tipo de demandas, para que se discutan, ¿no? La población plantea ese instrumento, ¿no? Estos mecanismos, al fin y al cabo están normados y no se entra en transgresión, ¿no?, en disrupción, ¿no?, en conflictos violentos de repente, ¿no?, sino es un conflicto bien canalizado. Esa es un poco la estrategia que se debería seguir, ¿no? Bueno, claro, y para ello el ciudadano debe también tener la información, ¿no?, o informarse en todo caso de que existen estos mecanismos. Vamos con el siguiente punto donde se ubicó un riesgo de conflictividad social. Estamos hablando de Hualgayoc, en Cajamarca. Claro, en Hualgayoc hubo un intento de agresión contra un alcalde, ¿no? Un colectivo de ciudadanos percibió presuntas irregularidades en la gestión de una obra local, ¿no? Hualgayoc, por ejemplo, es importante detallar lo que ha tenido antecedentes de conflictividad electoral en las últimas elecciones regionales y municipales 2014.
y también en las elecciones regionales y municipales 2006. ¿No? Entonces, ya son, igual que el caso anterior, ¿no? Son hechos que te van un poco, te van dibujando el panorama, ¿no? El panorama en la localidad y cómo llegan estas localidades previo a un proceso electoral, ¿no? Con esta información. El comportamiento, ¿no? Las conductas. Claro, en un conflicto social, en un conflicto de ese tipo, las conductas son muy variantes, ¿no? Las demandas también son muy variantes, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, ahora tengamos este escenario, pero con el transcurrir de los meses, ¿no? Esta información, esas demandas, puede ser que se solucionen o puede ser que se incrementen, ¿no? Entonces es importante no perderlas de vista. No perderlas de vista y tener en cuenta ese enfoque del conflicto, que es un proceso, no es un proceso que atraviesa fases, ¿no? Claro, y que no son hechos aislados. Claro. Y no, que no es que ya pasó, ya hubo un acontecimiento, así que otro seguro no se va a repetir. Claro, ¿no? Y al fin y al cabo lo que vemos en un conflicto electoral, por ejemplo, el día de la elección, ¿cómo se manifiesta un conflicto el día de la elección? Por ejemplo, con la toma del local de votación, con amenazas contra el personal electoral, es decir, de formas un poco muy... con los candidatos directamente. Con los candidatos, que atentan un poco contra la tolerancia, ¿no? Y contra el cariz que debería tener una elección, que es una fiesta democrática, ¿no? Entonces, esta información nos ayuda justamente a ver que la elección justamente es un punto de llegada de un conjunto de hechos previos. Por supuesto. ¿No? Es decir, que no es que el conflicto ¿no? Claro, se manifiesta proceso. ahí, se expresa ahí. Es la crisis, ¿no? del conflicto, pero es un conjunto, es el resultado, es el punto de llegada, ¿no? Es el resultado de un conjunto de acontecimientos que han ocurrido previamente, que es muy importante tenerlos monitoreados, tenerlos identificados y canalizarlos, ¿no? Canalizarlos a las autoridades competentes para que, bueno, se tomen cartas en el asunto, ¿no? Bueno, y finalmente, luego de hablar de los 5 casos, ¿no?, de riesgos de conflictividad social, se ubicó también un conflicto social activo, que es el que tenemos en pantallas en el distrito de Lagunas, en la región Loreto. ¿Qué pasó aquí, Aldo? Claro, en Lagunas, es un conflicto. ¿O qué está pasando, no? Claro, es un conflicto activo que aparece en el reporte de la Defensoría del Pueblo se ha identificado desde noviembre del año pasado. Desde noviembre de 2016 hubo una insatisfacción, ¿no?, de un grupo de la población, de la ciudadanía de Lagunas, por la gestión pública del alcalde, ¿no? Por temas de manejos de obras, percepción de malos manejos de presupuestos. Ojo ahí con el tiempo y el año que ya diste, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ya viene tiempo. Exacto, viene desde el año pasado. Entonces, ahora, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, mediante sus oficinas descentralizadas, ha solicitado la presencia de fiscales de prevención del delito, ¿no? Porque, como siempre lo hemos dicho, un conflicto hay muchos actores que tienen competencias, que tienen roles que cumplir. Y funciones, ¿no? Claro, específicas, y estas responsabilidades, por supuesto, ¿no? Entonces, este conflicto se está manejando, actualmente está en etapa de diálogo, ¿no? Y bueno, se han solicitado esta presencia de estos fiscales de prevención del delito, se ha solicitado también la presencia de la Contraloría para el tema de las cuentas de la municipalidad, ¿no? Pero es un conflicto que hay que tener identificado, hay que tener en cuenta, porque de pronto también podría tener una repercusión en el proceso electoral, por ejemplo, el próximo año. Claro, ¿no? que sí, porque bueno, ya vemos cómo los conflictos o los riesgos de conflicto, como bien dicen, tienen su valor más importante en los antecedentes, ¿no? Si no se conocen los antecedentes, cómo atender a la población, cómo intervenir en la zona, Conocer, ¿no?, la historia de ese conflicto es muy importante, ¿no? Y bueno, desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral, desde el componente de conflictos electorales, nosotros estamos permanentemente en esta etapa de identificación, ¿no?, de esas localidades que podrían tener esos elementos iniciales de contradicción entre un sector de la sociedad y sus autoridades que podrían tener algún impacto en procesos electorales, ¿no? Nosotros estamos en permanente identificación y también en coordinación con nuestros aliados internos y externos, ¿no? Para que esto, bueno, para identificarlos oportunamente. Por supuesto, y se pueda trabajar en la prevención, que es lo más importante. Finalmente, nada más, Aldo, por favor, tenemos, como dijimos al inicio, elecciones el próximo 10 de diciembre en 18 distritos de reciente creación. ¿Cómo va el monitoreo de esos distritos?
Bueno, el monitoreo de estos distritos, de estos 18 distritos que van a celebrar por primera vez su elección municipal, 11 están en la zona del Braem, ¿no? Y 6 están en la zona del Valle del Guayaga, 1 está en Tacna. Y esto, bueno, este monitoreo se sigue realizando. Felizmente todavía no hay situaciones de novedad, ¿no? Todo está transcurriendo con normalidad. Esperemos que este contexto siga así. Nosotros vamos a estar también en contacto, en coordinación con nuestros aliados, para tanto internos como externos, ¿no? Por ejemplo, con las diferentes direcciones con las que con las que reportamos, canalizamos información, ¿no? Con respecto sobre conflictos o riesgos de conflictividad, ¿no? En estas instituciones, y las estaremos también informando, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Aldo, por habernos acompañado y compartir esta información relevante. Por supuesto, la Central de Operaciones de Proceso Electoral trabaja, como bien ha dicho, permanentemente. Muchísimas gracias, Aldo. Hemos conversado con Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral de la COPE. Hacemos una pausa, sí, hacemos una pausa y retornamos con más.